Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a las entrevistas a las 8:45. Los saluda Marta Yolanda Díaz Durán y hoy junto con Estuardo Zapeta vamos a tener dos entrevistas curiosamente unidas por unas fechas. Y lo que vamos, amigos, a comentar en esta primera parte de las entrevistas a las 8:45 es sobre el asesinato del niño Carlos Benedicto Sosa López en Huehuetenango por dos adolescentes, uno de 15 y otro de 16 años, que como ustedes sabrán se entregaron hace un par de días a las autoridades. Ya hoy quedaron ligados al proceso según la decisión del juez de la niñez y la adolescencia en Huehuetenango. Y para que hablemos de este tema y cómo deberían de ser juzgados cómo van a ser juzgados y cómo deberían de ser juzgados estos adolescentes que confesaron el ser responsables de la muerte de Carlos Sosa. Así que démosle la bienvenida a Lea de León. Lea, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Bueno, comencemos por el principio, Lea. ¿Cómo está hoy la ley? ¿Cómo es la ley hoy en Guatemala en lo que respecta a juzgar a menores de edad? La ley que regula este tipo de procedimientos es relativamente nueva, la Ley de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia, y señala un procedimiento que es bastante más corto que un procedimiento que se le sigue a un adulto. Yo lo compararía con un procedimiento que se sigue en un juicio de faltas, en un juzgado de paz. E incluso la privación de libertad a un condenado menor de edad es mucho menor que la que podría sufrir un adulto. ¿Cuánto es el máximo de años esperados de cárcel para estos adolescentes si son condenados y son encontrados culpables de la muerte de Carlos Sosa? La ley marca dos márgenes. Cuando son menores de 15 años pueden enfrentar hasta 2 años de privación de libertad, mientras que si se trata de menores de 15 años en adelante, camino a los 18 años, se están enfrentando hasta 6 años de privación de libertad. Una de las preguntas que ha surgido es si un menor de edad es la edad del que comete el delito, asesinato, homicidio, lo que se está juzgando, o la víctima, porque aquí el otro caso es que la víctima también es un menor de edad. 2 años sería el máximo en este caso de ser encontrados culpables estos dos adolescentes. No, el margen de la edad es para el agresor. Para el agresor. No para la víctima. En este caso, el menor de 15 años podría estar enfrentando los 2 años y el que tiene 16 o 17 años, porque yo he escuchado las dos edades en los comunicados, estaría enfrentando hasta 6 años. Ese es el máximo que tendrían de privación de libertad. Inician en un reformatorio juvenil. Tienen nombres extraños, pero son reformatorios juveniles como los conocemos en Guatemala. ¿Ahí terminan esa sentencia? Bueno, han existido 2 criterios en los tribunales de la República que conocen casos de niñez y adolescencia. Algunos son del criterio que debe enfrentarse la pena en un centro juvenil, mientras que hay otros que son del pensar que al cumplir la mayoría de edad se tiene que ir a un centro de prisión de un adulto. Bueno, se han dado las dos opiniones. Ese es el caso tal y como va a ser juzgado, pero no solo en Guatemala, Lea, sino en muchos otros países hay una corriente que está impulsando a mi parecer, premisa correcta de que un hombre de 15, 16, 17 años ya tiene la conciencia suficiente para saber que lo que hicieron estos dos adolescentes era una acción del criminal en este caso, porque como ustedes saben, amigos televidentes, lo que hicieron fue insertarle por el recto una manguera a Carlos Sosa, que luego la bombearon por medio de esa manguera hasta que le destruyeron los intestinos. Entonces esa era una acción que además de eso el niño fue engañado por su primo para llegar al taller. Entonces esa fue una acción planificada fue un acto malvado, fue un crimen. ¿Cómo es posible que estos
asesinos en un máximo de 5 años vayan a estar libres, Lea. Sí, digamos, dentro de lo que es un proceso penal, a diferencia de otros procesos dentro del marco del derecho, tienen que funcionar muchas ciencias, por ejemplo la psicología. Aquí habría que estudiar las circunstancias, el entorno de los agresores y ver su grado de madurez, porque muchas veces las circunstancias del menor marcan su madurez, y efectivamente hay muchos menores que ya tienen la madurez de un adulto y ya realizan los actos de peligrosidad social con conocimiento de causa. Y sí hay muchas corrientes en el derecho que se le debe dar el mismo castigo que a un adulto. La edad, el principio que tenemos en Guatemala es que los menores son inimputables. Ese es el principio general. Menores es menores de 18 años. Esa edad puede bajarse porque la Constitución sí no establece la mayoría de edad, o sí se establece la mayoría de edad. Para ciertos actos, en términos generales, se le dan ciertas atribuciones al menor que no son propias de su edad. Sin embargo, sigue siendo los 18 años la mayoría de edad para la mayoría del ejercicio en la vida ciudadana de una persona, ya en su vida adulta, marcando la diferencia con su vida de niño. De hecho, la consideración de menores de edad ha hecho que muchos de los criminales utilicen a niños, precisamente por esa cobertura que da la ley de la inimputabilidad del delito, que utilice, digamos, en menudeo de drogas, en mareros, en clicas. De hecho, la atracción empieza desde los 8 años y llegamos a la barrera de los 12. ¿Verdad? ¿Hay alguna propuesta por bajar ese nivel de edad en que un menor pueda ser juzgado como un adulto? Donde yo tengo entendido, no existe esa propuesta. Existen corrientes doctrinarias probablemente en otros países, pero que yo sepa que en el Congreso de la República se está impulsando alguna ley en donde se le dé alguna consideración como adulto a los menores en temas de legislación penal. No lo he visto. ¿Y si es factible hacerlo? Podría promoverse algo para que sea considerado por los legisladores. Sí, es correcto. Y esto previene también el nivel del crimen, la víctima, los derechos también de la víctima, y bueno, y de las familias de las víctimas en este caso, porque son dos lados de la historia, no, dos más lados de la historia en el caso del niño, específicamente en Huehuetenango. Ellos entonces son ligados a juicio y sigue todo el proceso a partir de que son ligados a juicio. Sí, se dan 3 audiencias dentro de estos procesos. Primero, cuando los menores son indagados, que es lo que acaba de suceder, y donde se estimó que sí se les debe perseguir por los delitos de violación y asesinato. Posteriormente se da la audiencia donde se conocen ya todos los medios de prueba, tanto de cargo como de descargo, y donde también tiene que participar la Procuraduría General de la Nación en el área de menores. Y finalmente se dicta un fallo en donde ya se decide si se les va a dar una sanción de privación de libertad o servicio comunitario. Yo la verdad en este caso veo más probable una privación de libertad por la gravedad del daño ocasionado y que la víctima fuera un menor de tan solo 10 años, existiendo una diferencia de edades. Hubo un menosprecio al ofendido en este caso. Y no solo eso, cuando mencionaste el tema de hay que conocer la psicología. Precisamente hoy estuve yo en una discusión donde se hablaban de estos temas, que se puede explicar la acción, pero nunca justificar, que tienen que ser los criminales juzgados por las acciones que han llevado a cabo. Y yo lo que quiero en este momento es agradecer a los televidentes que se están comunicando con nosotros por medio de las redes sociales virtuales. En este caso en Facebook le queremos agradecer a Jorge Escobar, que dice: me parece acertada la propuesta, aunque legalmente por ser menor de edad no se puede penalizar como adulto. Queda en nuestras autoridades sentar un precedente para las nuevas generaciones. Buenas noches Jorge, gracias por comunicarse con nosotros por medio de Facebook. Lea. Sí, evidentemente tenemos que modificar la Constitución, darle alguna modificación parcial o total a la situación de los 18 años como una mayoría de edad, pero también es un hecho que la ley penal tiene la particularidad de responder a la realidad y al momento de un país.
Y efectivamente estamos viendo a menores con la peligrosidad social de un adulto y cometiendo el daño que puede cometer un adulto. Y esto debiera ser castigado. Licenciada, la violación a un hombre está tipificada en el Código Penal en Guatemala. ¿O es la violación en general? Digamos, pensando en este caso... En este caso, sí. Lo que sucede es que la violación efectivamente es del sexo femenino, pero se dieron algunas modificaciones y en la regulación que se refiere a la trata y otras modificaciones que ha sufrido la ley penal, sí ya se incluye la violación en un varón cuando se le introduce, como en este caso que se le introdujo una manguera en un órgano sexual o muy personal del menor, eso ya puede ser considerado una violación. Sí, eso iba a preguntar yo. Son leyes nuevas. Que si se consideraba una violación, porque o es una acción sin duda sádica, pero una violación, porque bueno, igual lo penetraron, en este caso con una manguera, y por tanto existe una violación. Pero lo que mencionó Estuardo es muy importante, Lea, en el tema de que ahora por ejemplo, los narcotraficantes y tantos otros criminales utilizan hasta como sicarios a niños de 12, 13 años que se dejan encantar por el dinero que les ofrecen y porque saben que ellos no van a enfrentar las penas que tendría un adulto. Entonces, sí es un problema serio si queremos que las cosas cambien en nuestra Guatemala. Es un problema serio y buscan con inteligencia quiénes pueden ser esos instrumentos del delito, porque generalmente se trata de menores que vienen de hogares con problemas. En este caso se vio, se aprovechan de niños que no tienen una identidad familiar. Y precisamente ese es el tema de las maras, que encuentran en la mara una familia. Una comunidad, ¿no? Y ahí es donde es fácil contaminar a estos menores y hacerlos actuar con la misma maldad y peligrosidad social que un adulto. Si yo estoy en el supermercado y mi hijo quiebra algo, yo tengo que pagarlo, ¿verdad? Y peor aún, se roba algo, digamos. Igual uno de padre es el que entra como responsable. ¿Qué pasa con los padres de los dos, en este caso, de los dos que están ligados a proceso? Bueno, habría que estudiar bien el caso. Un padre puede tener responsabilidad civil, no penal, en estos casos, porque aquí la responsabilidad la tiene el menor y va a ser procesado conforme la ley específica. Pero, digamos, los padres de la víctima podrían eventualmente reclamarle a los papás de los agresores que les repongan la vida útil que pudo haber tenido el menor, para citar un ejemplo. ¿Qué es la vida útil de...? Que si el menor en la familia sí ha tenido el trabajo en la mecánica y que pudo haber producido X cantidad de dinero en su vida útil, los padres tendrían derecho a reclamar esa cantidad dineraria. Ese sería el resarcimiento. Eso sería la responsabilidad civil de los padres. Lea, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera parte de las entrevistas a las 8:45. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos minutos